En este respecto, es fundamental que tomen mucha atención en lo que se llama a una revisión anatómica radiológica de lo que es de lo que son los miembros superiores de inicio y después los miembros inferiores. El tema comienza con semiología de miembro superior. Vamos a analizar la semiología de los hombros, la anatomía de los hombros y los brazos. Por supuesto que vamos a comenzar con la anatomía de los hombros. Perdón, antes de eso, obviamente se ha dado la prueba del segundo parcial. Ha sido súper sencillo, o la mayor parte de las preguntas creo que eran realmente sencillas, fáciles. De toda manera, bueno, hay notas buenas, como hay notas regulares y muy pocas bajas notas, ¿no? De toda manera voy a revisar, denme un poco de tiempo para revisar uno por uno. Anoche estaba revisando de unos 5 más o menos. Y el sistema, la verdad que se equivoca en varias cosas. Y cuando hay dos o más respuestas, por ejemplo, el sistema debería calificar lo que es correcto. Y sin embargo pone como 1. Entonces yo tengo que revisar eso. Tengo que revisar con toda acuciosidad porque no es dable de que el sistema esté, que les digo, como que regalando notas. Entonces hay observaciones importantes que debo de hacer en ese respecto y por supuesto que lo vamos a hacer, y si hay que corregir calificaciones vamos a corregir igualmente. Eran 50 preguntas, de tal manera que la calificación era sobre 25 puntos. Entonces, si alguien ha respondido, como en este caso, por ejemplo, 43 preguntas, tiene la mitad, ¿no es cierto? Sería 21.5. Sin embargo, hay pequeñas observaciones que debo de hacer. Aquí hay una calificación de 46. La nota sería 23 puntos sobre 25, ¿no? Más a eso hay que sumar de los cuestionarios que está promediado. Por ejemplo, este joven tiene un promedio de 5 sobre 10. Entonces, este joven tiene 23, más 5 tendría 28 de calificación, y así sucesivamente. Excepto el problema resulta para unos 3 jóvenes que no han dado cuestionarios. Y en algunos casos hay que reconocer que han dado dos cuestionarios y les faltaba, han dado 2 cuestionarios, no 3. Entonces el promedio ha bajado terriblemente. Ustedes tienen para promediar, les he leído además creo que sus promedios, 9, 5, 8, 8, 9. Estoy hablando sobre 10. Aquí está este muchacho, me estaba equivocando. Tiene 8. 8 más 23 son 31 de nota, ¿no? Bueno, pero eso y más vamos a hacer análisis completo seguramente mañana. Me imagino que mañana vamos a poder hacer todo esto. No, yo no soy quien vaya a reducirles notas, pero tampoco les voy a incrementar notas. Todo lo que tiene que ser correcto. Pero el sistema se ha equivocado en algunas cosas que tengo que observar eso y ver de qué manera solucionar. Bueno, sin más, semiología de los hombros. Por favor, tomen mucho recaudo en esto que les voy a ir mostrando. Esta es una radiografía posta lo anterior de hombro y de brazo. Les decía ya en alguna oportunidad que probablemente haya un pequeño inconveniente en el sentido de que quiero agrandar la figura. No me da. Porque, bueno,
Yo creo que ven, ¿no? Ven la figura, es una radiografía de hombro y ya les había dicho con anticipación, quizá el problema sea que está en inglés, pero para que vean que el inglés médico técnico es súper sencillo. Lo que me interesa es que identifiquen en una radiografía los elementos anatómicos concretos. Entonces vamos a ir identificando con ustedes. Miren, esta es la clavícula. La clavícula. Aquí está el húmero. Esta es la escápula, que se la ve de esa manera. La pons coracoides. Esta es la articulación acromioclavicular, que muchas veces es motivo de inflamación. Aquí está el acromión y esta es la articulación acromioclavicular. Aquí está la cabeza del húmero. Bueno, obviamente aquí pueden darse cuenta, ¿no? Y la tuberosidad. Troquín y troquíter en realidad deberíamos conocer con esos nombres. Creo que de esa manera nos enseñan en anatomía. Aquí está la tuberosidad del deltoides y aquí está el codo más, ¿no? El codo más. Entonces, el olecranum, la cabeza del radio. Esa es la imagen. Estas imágenes, estas radiografías, vamos a ir progresivamente enseñándoselas. Creo que no estoy grabando. Y me gustaría que esté grabado esto. Porque, les digo, es fundamental, jóvenes, que esas imágenes por lo menos las tengan como un recuerdo del curso. ¿Dónde está para grabar? No encuentro para grabar. Vamos a dejar de compartir. Quiero que se graben sobre todo las imágenes. Recording in progress. Ahora sí, más que mi voz, lo que yo quiero es que se graben las imágenes. Ojalá les pueda servir en algún momento. De hecho, seguro que sí. Bueno, entonces volvemos a la gráfica. Esta es la gráfica que deseo conozcan, puedan relacionar para que de alguna manera la parte esta de miembro superior sea captada de la mejor manera. Entonces estamos grabando para cualquier momento y yo sé que varios graban el curso, la clase y bueno, seguimos. Esta es si ustedes ven, shoulder, es una vista de la articulación del hombro, ¿no? Entonces, pero con una característica especial. Si ustedes ven, vamos a ir identificando los elementos anatómicos. Aquí está la apófisis coracoides. Aquí está la cavidad glenoidea de la escápula. Aquí está la cabeza del húmero, el húmero y el acromión. Entonces, el individuo ha hecho esta operación de abducción del hombro. Entonces, de esta manera se ve esta imagen clara, ¿no? Esta otra radiografía también interesante. Yo les comento por comentario nada más, porque no es el objeto hacer anatomía. Ustedes conocen solamente que estamos revisando imágenes radiográficas muy, muy claras de los americanos. Me imagino que es una página de los Estados Unidos. Bien, dice una radiografía AP de hombro, ¿no? Esta es la clavícula. Miren ustedes cómo se la ve la clavícula. Bien, aquí está la apófisis coracoides. El acromion
esta es la articulación acromioclavicular. La cabeza del húmero otra vez, troquín. Aquí está la fosa glenoidea. Entonces, en realidad es la cavidad glenoidea de la escápula donde se va a articular con la cabeza del húmero, ¿no? Finalmente el húmero, y aquí, bueno, los arcos costales en sus diferentes ubicaciones. Y la escápula, aquí está la escápula, así se la ve. Cuando ve uno radiografías, si no se ubica anatómicamente, estamos perdidos. Y eso es lo que deberían enseñarles. Yo no soy quien va a destituir al docente en imagenología, pero bueno, también hará lo que puede el doctor, ¿no? Por el poco tiempo que tiene. Yo no soy quien para poder estar calificando su trabajo. Pero espero que pueda servirles estas imágenes radiográficas y en este caso una tomografía axial computarizada. Miren ustedes, esto es lo que primero tienen que darse cuenta, que no siempre se van a encontrar ustedes en los estudios tomográficos, no siempre. A ver, voy a aumentar el brillo de la página para que sea, de las imágenes para que sean mucho más claras. Entonces, no siempre les decía que los estudios tomográficos que hacen en Sucre le dan esta pauta. Si ustedes ven en este margen inferior, está la imagen radiográfica y el corte que se está haciendo en el mismo. Y obviamente después lo están volcando. Entonces, ¿qué cosa tengo que ubicar? Dice escápula. Esta es la escápula. Miren ustedes. Todo ello. Aquí está la escápula. El músculo infraespinoso. Aquí está el músculo. Se ve de esa manera el músculo infraespinoso. El músculo supraespinoso. La clavícula. Aquí está la clavícula. Acá está la clavícula. Como aislada, ¿no? Como aislada. La pox coracoides igualmente. Aquí está la pox coracoides, que obviamente es procedente de la escápula. La porción larga del tendón del bíceps. Imagínense la porción larga del tendón del bíceps. Ya se la ve acá. La cabeza del húmero. Y el músculo deltoides, miren, es el músculo deltoides contorneando la cabeza, contorneando prácticamente el hombro. Le da la redondez típica al hombro. Y aquí están las costillas en corte, ¿no? Entonces, así se identifica, así deberíamos identificar y aprender a identificar los diferentes elementos anatómicos del hombro. Bien, con esta breve revisión y ubicación de lo que son los elementos anatómicos del hombro, pasamos ya a la parte semiológica, la exploración física de los hombros. Hay que inspeccionar el contorno de los hombros, la simetría. El hombro derecho tiene que ser casi igual. Sabemos que por la diferencia de utilización de un hombro versus el otro, puede haber cierta diferencia, sobre todo en el tono de los músculos, ¿no es cierto?, de los deltoides, etc. Pero por lo demás tiene que haber cierta simetría entre el hombro derecho y el hombro izquierdo. Hay que palpar las articulaciones que conforman el hombro. Para eso hemos revisado esa parte anatómica, la articulación acromioclavicular, la articulación glenohumeral, que así se denomina, una de las articulaciones que mucho movimiento tiene varios movimientos, como vamos a ver, no muchos, varios movimientos. Entonces aquí estamos viendo, palpando, comparando la simetría del hombro izquierdo con la simetría del hombro derecho. Izquierdo versus el derecho, mejor. Puede ser por delante, por detrás, ubico las articulaciones acromioclaviculares, etc. Incluso las articulaciones esternoclaviculares, porque también la articulación external, el esternón con la clavícula, participan de alguna manera de la articulación del hombro. Bien,
Posteriormente hacemos algo que es fundamental, que es el examinar y medir la amplitud de los diferentes arcos de movilidad en la articulación del hombro, invitándole a hacer movimientos fisiológicos que son los siguientes, con gráficas. Grados no, pero tienen que conocer cuáles son los movimientos. De flexión, como queriendo volar el individuo, de flexión hacia adelante, levantando los brazos hacia adelante, lo más que pueda hacia adelante, flexión. El movimiento siguiente es el de extensión, queriendo volar hacia atrás, lo más que se pueda. Flexión y extensión, primeros dos movimientos. Me paso a la gráfica del lado. Hago un movimiento, aducción, acercando el miembro hacia la parte central y cruzando prácticamente. El codo recto, aducción. Y el movimiento que les decía que hemos tomado una tomografía, ¿no es cierto?, de abducción. Muchas veces lo que se hace es movimiento de aducción por delante y el movimiento de abducción hasta lapear hacia adelante o hacia arriba, encima de la cabeza. Movimiento de rotación interna, y el movimiento de rotación externa, el subsiguiente. Faltaría un movimiento. Flexión, extensión, abducción, abducción, rotación interna, rotación externa. ¿Qué movimiento faltaría, jóvenes? El movimiento más amplio de la articulación del hombro. ¿Cuál es? ¿Qué se llama este movimiento? Rotación. No. Circunducción. Es el movimiento de circunducción, 360 grados. Hay que completarlo. Entonces, con esta pequeña visión de lo que son, primero el examen que se ha dado, el pantallazo anatómico, radiológico de lo que es la articulación del hombro. Posteriormente hemos visto cómo se explora y finalmente hemos realizado los diferentes movimientos que realiza fisiológicamente, se puede realizar fisiológicamente en la articulación del hombro. Estamos contentos. Es una buena técnica decirle, mire, haga este movimiento, ¿no es cierto? Entonces yo me pongo como ejemplo y le digo, mire, haga este movimiento. Levante los brazos hacia adelante, hasta arriba, flexión. Ahora hacia atrás lo más que pueda, extensión. Crucen los brazos, el brazo derecho primero hacia adelante. Hacia adelante, sin doblar el codo, el otro lado igual. Aducción. Abducción hacia adelante, rotación interna, rotación externa y finalmente circunducción. Olvídense los grados. Bien, ¿de qué patologías puede adolecer el hombro? Una de las patologías más frecuentemente afectadas es la luxación del hombro, desgraciadamente. A veces en traumatismos que pareciesen sencillos, leves, sucede que el individuo se luxa el hombro. ¿Cuáles son estos traumatismos? Esta cinemática del trauma que puede llevar a la luxación del hombro. Les comento que el golpe del hombro contra la pared puede provocar luxación. La caída cuando está uno en bicicleta, montando caballo, en fin, la caída sobre el hombro puede provocar luxación del hombro. Y les digo, les voy a mostrar las gráficas que nos hacen impresionar de que fuese una luxación de hombro. Fíjense ustedes las gráficas, por favor, tomen en cuenta esto. Veamos esta gráfica, esta del extremo, para mí izquierdo, para ustedes, me imagino derecho. Bueno, esta imagen. Comparamos el hombro derecho. Bueno, primero, que este individuo estaba yendo en bicicleta y ha sufrido un traumatismo, se ha golpeado el hombro izquierdo. Bueno,
El hombro izquierdo lo voy a ver después. Primero voy a ver el hombro derecho. El hombro derecho. Vean ustedes la redondez del hombro dado por el músculo deltoides. Ahora recién me voy al hombro izquierdo. ¿Encuentran alguna anomalía en este hombro? Estoy enmarcando. Jóvenes, ¿encuentran o no? Disculpa que le corte, pero es que no se está viendo la imagen que está mostrando. No sé si está compartiendo mal. Nos hemos quedado en semiología del miembro inferior, en las placas radiográficas. ¿Y por qué no me dicen? Ahora, Ahora sí, doctor, mejor. pero entonces, escúchenme. ¿Esto han visto todavía o ya no? ¿Esto han visto? No, doctor. Hasta ahí sí. Hasta ahí sí, doctor. Ya, bueno, entonces, pero díganmelo, pues. Estamos acabando el curso y no tienen ninguna confianza en el doctor Arancibia. ¿Qué les pasa? Porque no me voy a enojar. Es un problema de tipo técnico. No he compartido. Bueno, entonces voy a compartir. Pasamos a la exploración del hombro, les decía. Entonces, veo la simetría del hombro derecho y comparo con la simetría del hombro izquierdo. Puedo palpar las articulaciones acromioclavicular, escapulo-humeral y la articulación externo-vertebral incluso, que participa de la articulación del hombro. Bien, posteriormente voy a medir los arcos de Morgan. No han visto absolutamente nada. Seguramente a mí me han visto. Bueno, flexión hacia adelante, levantando hacia adelante los dos brazos. Extensión hacia atrás, queriendo volar. Aducción, pasando por delante de la línea media, con el codo recto. Aducción del derecho, aducción del izquierdo. Abducción, hasta arriba. Rotación, rotación interna y rotación externa respectivamente. Y finalmente lo que les decía, el movimiento de circunducción. Bien, ahora sí, vamos a la patología del hombro. Este caballero, manejando su bicicleta, sufrió un traumatismo del hombro izquierdo. Hombro izquierdo. Entonces, cuando examino, le digo, ¿puede levantar el hombro derecho? Sí. Flexión, extensión, todos los movimientos. El izquierdo va a estar ya limitado. Pero no es parálisis. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de parálisis y paresia? Tengo que examinar que haya una indemnidad, que esté íntegra la articulación, en este caso del hombro izquierdo. No me va a poder levantar el brazo, no va a poder hacer flexión, extensión, ni ninguno de los movimientos del hombro como lo hace en el hombro derecho. Bien, entonces recién puedo decir, veo la redondez en el hombro derecho, comparo el derecho, miren qué redondito está, por el músculo deltoides. Paso al hombro afectado, el hombro que ha sido traumatizado. Estoy trazando una línea, miren, superior, externa, inferior e interna. En este pequeño rectángulo cuadrado que he trazado del hombro izquierdo, ¿notan alguna alteración? O me dicen, no, los hombros están simétricos. ¿Notan o no? El hombro izquierdo perdió la forma redondeada que tiene. Sí. Esto, miren ustedes esto, si yo voy por el hombro derecho, no pasa nada, hay una continuidad. En cambio, el hombro izquierdo pareciera sobresalido esto
y una depresión. A esto se ha venido a denominar el signo del hachazo en traumatología. Signo del hachazo. Me hace pensar en luxación de hombro. Bien. Me voy a este lado, que es un diagrama. Es lo que ha sucedido. La cabeza del húmero se ha perdido contacto con la cavidad glenoidea de la escápula. Y a eso llamamos luxación. ¿Se acuerdan? En esta radiografía, que no es la radiografía del caso en cuestión, pero miren ustedes la cabeza del húmero, ¿dónde está? Exageradamente arriba. Ha dejado la superficie de la cavidad glenoidea. Esta es una luxación. Bueno, esta es la patología más frecuente dentro de las patologías del hombro. Y les comento una cosa. Es súper necesario que sepan realizar una maniobra que es elemental para reducir una luxación de hombro. Les voy a indicar cómo. ¿Me están viendo, no? ¿Me ven? Sí, doctor. Me voy a permitir acercar una silla, suponiendo, tocaré madera para que no suceda. Mi hombro izquierdo está aparentemente luxado, con signo del hachazo, limitación funcional, no puedo movilizar. Entonces, voy a acercar, espérenme un segundito. Coger mi asiento. Ahora ven mi silla, ¿no? ¿Están viendo mi silla? ¿Sí? Sí, doctor. Pongo de lado. Esto es lo más práctico que puedo hacer con ustedes jóvenes. Suponiendo que mi hombro, como en la de la figura, la primera figura y el diagrama, está luxado. Miren lo que hago. Hago descansar mi hombro sobre la silla, sobre el borde de la silla, sobre el borde superior del respaldo de la silla. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente movimiento? Dejo caer mi peso. Miren, dejo caer mi peso. Y con esta maniobra, ¿qué hago? Empujo la cabeza de mi húmero que estaba fuera de su ubicación. Es ese el movimiento. Y se entra la cabeza en la cavidad glenoidea. Espero que les haya servido esta maniobra que he hecho. Espero que haya sido clara, primera condición. Espero que haya sido clara y que pueda ser de provecho del resto de todos los estudiantes, de todo el colectivo. Sencillita. Por supuesto que hay otras maniobras. Poner al paciente en decúbito dorsal, sacarse el zapato, colocar la punta del pie en la articulación, en la axila, y hacer el movimiento de abducción. Pero esto es mucho más traumático. Esto que les he dicho es lo más sencillo, porque sucede muchas veces que esta luxación se presenta, digamos, hemos salido de día de campo y por hacer una travesura alguien se ha luxado. Imagínense, desde Cachimayo, del Río Chico, subirlo aquí, llevarlo al médico. Si ustedes, está en sus manos el poder solucionar relativamente, ver que hay todos estos aspectos de tipo semiológico, el signo del hachazo y esta conluxación de hombro. ¡Prac! Hacen la maniobra en una silla, un taburete, debe haber en algún momento, que caiga con su peso y se acabó. Y le pongo cabestrillo. ¿Qué es el cabestrillo? Porque tengo que dejar inmóvil la articulación del hombro. No puedo decir, vuelva, tranquila, vengo, vamos a seguir jugando wally, o voleibol, o básquet. No, ese tiene que descansar, por supuesto. ¿Qué hago? Cabestrillo. ¿Qué es? ¿Cómo hago un cabestrillo en el campo? Elemental. Vean ustedes con la polera que estoy. ¿Ya? Entonces, mínimamente puedo hacer esta operación.
agarro y en esta parte de mi chamarra o de mi polera, ajusto. Por favor, señor, no mueva. Y le pongo una pañoleta para que apoye mi codo. Listo. Está inmovilizado. ¿Han visto de Elemental? No tengo que estar buscando gasa, que si tela adhesiva, que vendas. No, hay que ser prácticos. Entonces, suficiente. Deje ahí su dedo. Por favor, no, sino con gancho más, no la piel, ¿no? Sino que no se suelte. Y le pongo un cabestillo. Si no tengo pañoleta, una venda, el cinturón, la pañoleta de una muchacha va a ver seguramente. Entonces, le hago una pañoleta que esté a su cuello y listo. Y lo traigo, por supuesto. Acaba el día de campo. Si tengo posibilidades de darle un analgésico, un miorrelajante, excelente. No hay, pero paracetamol alguien por ahí tiene. Bah, le daré paracetamol y listo, se acabó. Y es solucionado. Es solucionado parcialmente. Van a ver que llegan al servicio de emergencia del Hospital Santa Bárbara y le van a decir, ¿qué ha hecho? Soy estudiante de medicina de tercer año y hemos tenido este pequeño problema con nuestro compañero, alumno. ¿Y qué han hecho? He hecho esto. ¿Y saben qué les va a decir el médico de emergencia? Está muy bien hecho. Está perfecto. Lo único que vamos a hacer es hacer una radiografía, comprobar de que esté la cabeza en su ubicación perfecta. Y si no hay fractura, ¿no? Si no hay fractura, porque cuando se traumatiza el hombro puede fracturarse la clavícula en 2 o 3 fragmentos, que obviamente eso ya es solucionable quirúrgicamente. Hay que poner un clavo, atravesar como un anticucho, disculpen la expresión, como un anticucho, un clavo que vaya atravesando y uniendo los diferentes segmentos de la clavícula fraccionada o fragmentada. Bueno, en eso consiste. Se acabó. Fácil, fácil. ¿Claro? Chicos, ¿clara la explicación? Espero que sí. Bueno, pasamos al codo. Aquí el codo es más problemático. Bueno, ¿qué hora es? 8:38. Bueno, nos apuraremos algo. Porque estoy sin reloj. Les cuento que mi watch sucede, ¿no? Mi Apple Watch versión 4 hice caer en el hotel y se clisó. Y bueno, después he hecho una serie de torerías que no he podido recuperar todavía mi reloj. Está en franca recuperación o reparación. Espero que hasta este fin de semana lo tenga en mano. Bueno, espérenme un segundito, por favor, porque está tocando alguien en la puerta y me imagino quién es. Espérenme un segundito. Bueno, volvemos. En el codo, en los codos tenemos que estudiar una maniobra que es muy, muy interesante y que es muy similar a la que se realiza en la rodilla. Estudiar los que se llaman, perdón, todavía estamos en el manguito rotador de la lesión del hombro. Es otra de las lesiones frecuentes. Curiosamente, una sobrina y una prima están con el mismo problema hoy por hoy. Han recurrido reiteradas veces al traumatólogo, curiosamente hasta ahora no pueden solucionar. El manguito rotador está formado por 2 tendones o 3 tendones. Se llama músculo CIR, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos 3 se unen en el hombro
y dan una cierta estabilidad también al hombro. Desgraciadamente, movimientos violentos, ojo, el levantar garrafas del suelo, que ustedes lo hacen seguramente con mucha frecuencia, levantar bultos, esta época donde vamos al supermercado muchas veces, y son las damas las que hacen el esfuerzo, porque nosotros los varones somos para nada en ese aspecto. Entonces levantan, ¿no es cierto?, 5 kilos, 7 kilos en el brazo derecho, en el izquierdo, de pollo, en fin, para proveerse de cosas para toda la semana, en fin. Entonces pueden lesionarse el manguito rotador. Y comienza con un dolor a la altura aquí donde les estoy indicando, a la altura de la articulación acromioclavicular. Un poquito más adelante está el punto del manguito rotador. Bueno, hay dos maniobras, una maniobra elemental para darnos cuenta si es el manguito rotador el que está lesionado, desgarrado o francamente roto. Aquí está. Se llama prueba de la caída del brazo, sirve para saber si hay desgarros en el manguito rotatorio. Miren, el brazo en abducción horizontal, y lo que tengo que hacer es ir haciendo que descienda lentamente, hasta la posición neutral, hasta mis muslos prácticamente, ¿no? Si existiese problema del manguito rotador, el individuo, si hay desgarro en el manguito rotatorio, el brazo cae y el enfermo es incapaz de hacerlo bajar con lentitud. O sea, comienza a doler el hombro y obviamente lo bajo mucho más rápidamente que cuando está sano. Es una prueba elemental y sirve para diagnosticar esta lesión en el manguito rotatorio o rotador, que se necesita un tratamiento por traumatólogo. Bien, seguimos con el hombro. Los dolores en el hombro propagados o no hacia el brazo, antebrazo y mano, uno piensa, ¿no? ¿Será artritis? Hay articulaciones, hay membrana sinovial, puede haber inflamación. ¿Será artrosis? ¿Será degeneración del cartílago? ¿O fibrositis? ¿O una bursitis subacromial? Cuando a veces son causas completamente diferentes, como puede, por ejemplo, la presencia de la costilla cervical. Esta es una anomalía rara, pero hay que sospechar, hay que pensar en esta posibilidad. Que la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical sea exageradamente larga, y por eso es que se habla de costilla cervical. O sea, la apófisis transversa de la séptima es exageradamente larga, pareciera ser una costilla más. Y lo que hace es comprimir, ojalá fuese larga y se acabó. El problema es que comprime el paquete vasculonervioso del brazo y provoca síntomas vasculares por isquemia, porque está comprimiendo vasos, pero también nerviosos, preferentemente en el nervio mediano y cubital, de tal manera que provoca un sinfín de problemas. Hay que buscar esa posibilidad, descartando artritis, artrosis, bursitis, etcétera, etcétera. Siempre es necesario descartar la situación esta. Pasamos a la anatomía del codo. Otra vez vamos a ver imágenes radiológicas clarísimas, y lo que me interesa es una imagen lateral, una radiografía lateral del codo. Primero identificamos los elementos anatómicos. Este es el radio. El cúbito, los gringos llaman ulna. ¿Por qué me doy cuenta del cúbito? Porque tiene su olecrano. El radio no tiene nada que ver con esto. Aquí está el olecrano. Miren ustedes, este es el olecrano enorme que tiene que estar en la fosa olecraneana. Aquí está la cabeza del radio. O sea, recuerdan ustedes, tiene una especie de capitel y un cuello. El cuello y la cabeza del radio están acá cerca. Después el olecrano y el húmero. El húmero está acá. Lo que me interesa, cúbito con su olecrano, radio con su cabeza o capitel
y el cuello. Y aquí creo que hay una tuberosidad del radio que también se denomina. Un poco más nos está dando hacia arriba la articulación de la muñeca, que eso la vamos a pasar después. Aquí está el codo. En algún momento creo que les decía a ustedes que cuando llevaba estos temas en semiología de fisioterapia, directamente llevábamos un libro, muy buen libro de semiología, exploración física de columna, miembro superior, miembro inferior. No me acuerdo qué autores, a ver, ya me voy a ir acordando, pero llevábamos en 3 meses, creo que miembro superior, miembro inferior, y en otros 3 meses llevábamos sistema nervioso, que finalmente es lo que necesita el fisioterapeuta, ¿no? Dominar todo esto, dominar músculos, dominar huesos, nervios y todo aquello, porque ahí es donde van a trabajar. Bueno, para ustedes nada más que es un pantallazo, no hay necesidad de que sea más. Bueno, pero así deberíamos estudiar el codo radiográficamente, porque yo sé cuando está con hueso libre, ¿no? Una maravilla, este es el pero de memoria. Pero otra cosa es identificar en una radiografía. Uno se pierde, chicos, se pierde. Bueno, pero identificaremos los elementos anatómicos. Por eso la ventaja de esta radiografía, y aquí están en columna los diferentes elementos a darnos cuenta. Comenzamos con HM, húmero. El olecrano, aquí está el olecrano. Bueno, aquí está el cúbito o ulna. Aquí está el radio, con su capitel o cabeza del radio y el cuello del radio. Y aquí está esa tuberosidad a la que les decía, que les hacía referencia. Tuberosidad. Me acuerdo algo, ¿no? Tampoco soy una lumbrera de anatomía. Nos enseñaban duro anatomía, pero hay cosas pues, que uno ya se olvida. Pero esta es una radiografía muy bonita de lo que es la articulación del codo. Bien, esta es otra incidencia en la que vamos a ver, por supuesto, el húmero. Aquí está el húmero. Aquí está cortado por el olecranon, el húmero. Aquí está el olecranon enganchado en la fosa olecraneana. ¿Sí? Bueno, aquí está el hueso, el cúbito en su prolongación, y aquí está el radio. Aquí estamos viendo la articulación esta del húmero con el radio, que es muy, muy precaria. El capitel o cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad. También todavía se encuentra la tuberosidad. Entonces, es así que se encuentra la articulación. Obviamente es una articulación del lado izquierdo, ¿no? Bueno, seguimos. Igual es una imagen un poco más pequeña, pero aquí estamos viendo la articulación, la muñeca propiamente, ¿no? Que también tenemos que acordarnos las 2 líneas de huesos que hay, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, no se está viendo muy bien, hueso grande y el ganchoso no se está viendo bien. Bien, les decía, ¿qué hacían con los estudiantes de semiología de fisioterapia? Les daba esta imagen y les decía, jóvenes, indique con flechas los diferentes elementos anatómicos que encuentra en esta radiografía simple de codo. Y habían visto la imagen, entonces eran repetir, ¿no es cierto? Ponen húmero, cúbito, olecranon, radio, cabeza, cuello, tuberosidad. O sea que era un poco la fosa olecraneana respectiva. Pero era un tipo de examen, igual, ¿no? El olecranon, el radio, el cúbito, el húmero, etc. Entonces era un poco de repasar. ¿Cómo hacemos la exploración física semiológica de los codos?
hay que inspeccionar el contorno de los codos en todas las posiciones y las desviaciones en el ángulo de transporte que les voy a indicar en qué consiste. Entonces, miren, el codo flexionado, que coloque su antebrazo sobre su muslo, y yo comienzo a explorar. Ubico el epicóndilo y epitróclea, epicóndilo hacia afuera, epitróclea hacia adentro, ¿no es cierto? Coloco mis manos así, con mis dedos de esa forma, y resulta que en este momento se traza una línea entre los dos, entre epitróclea y epicóndilo, y el olecrano, y es triangular. Cuando en flexión del codo, cuando coloco el codo en extensión, se hace una sola línea entre el epitróclea y el epicóndilo. Bueno, pero eso se hacía en fisioterapia. Entonces no tienen por qué conocer varias otras cosas. Vemos, examinamos y medimos los actos de movilidad, haciendo que realice, mostrándole cómo se realizan los diferentes movimientos fisiológicos. Flexión del codo. A veces esta resulta ser una manifestación un poco burda de las muchachas contra los varones, ¿no? Bueno, pero no quiero que hagan semejante situación. Flexión del codo, extensión del codo, extensión. Si ustedes notan, está limitado a este movimiento por el olecrano. Y este es el ángulo de transporte. Colocado el brazo y el antebrazo en posición neutra, y si trazo una línea por la mitad del brazo, la línea esta no continúa verticalmente por la mitad del antebrazo. Este ángulo que se abre hacia afuera se denomina ángulo de transporte, que normalmente va de 0 a 15 grados. Si este ángulo de transporte se invierte, aparece obviamente el codo varo, o si se aumenta, aparece el codo valgo. Entonces, pero lo que me interesa es que conozcan que este es el ángulo de transporte. Una línea trazada por la mitad del brazo no se continúa en el antebrazo, sino se cambia de dirección, se abre y aparece lo que se denomina el ángulo de transporte. Siguiente movimiento, flexión-extensión, hemos dicho, ángulo de transporte. Colocamos flexionado el codo y el brazo y el antebrazo sobre una superficie ósea, una superficie dura, y hago pronación, punto medio, supinación. Pronación y supinación. Pronación hacia adentro, supinación hacia afuera. Bien, hay una prueba que tenemos que evaluar que se llama la estabilidad de los ligamentos del codo, del codo y también el codo de tenista, vamos a ver en su caso. Hay ligamentos colaterales interno en la epitróclea y externo en el epicóndilo. Interno y externo. Muchos llaman medial y lateral. Los autores americanos llaman medial y lateral. Nosotros llamamos ligamento colateral interno, ligamento colateral externo, que limitan los movimientos de lateralidad. ¿Cómo se evalúa? Observen ustedes esta gráfica y aquí nos vamos a quedar. Prueba de estabilidad de los ligamentos. Voy a evaluar la estabilidad del ligamento colateral interno. Colateral interno. Coloco mi mano en esta forma, mis dedos en el brazo, mi otra mano en la garganta, en la muñeca, e intento abrir este ligamento colateral interno. Si estuviese roto, como en este caso, entonces fácil es deslizar la porción del antebrazo sobre el brazo. Esta se llama prueba de estabilidad de los ligamentos colateral interno. Y para el colateral externo hago al revés. Cambio de mano. Tienen la mano derecha en el brazo, la mano izquierda en el antebrazo e intento entreabrir este ligamento colateral externo. Si existiese una ruptura, va a haber este movimiento de deslizamiento también.
Y esta es la prueba del codo de tenista. Coloco mi mano en el epicóndilo, aquí está el supinador largo, y miren ustedes, flexiono un poco, hago puño y flexiono, tomando primero acá, fijando el codo, y hago una flexión hacia abajo de la mano. Entonces, si hay dolor, me hace pensar en una epicondilitis o codo de tenista. Los tenistas, los raquetbolistas son muy frecuentemente tienen este tipo de lesión. Y es porque vibra la raqueta. Todos los que han jugado raqueta deben conocer, o tenis, vibra la raqueta al golpear la pelota. Entonces, sobre todo cuando jugamos raqueta o raquetbol, en las famosas voleas, entonces vibra pues, y al vibrar, vibra mi supinador y mi epicóndilo queda tronado. Entonces, muchas veces utiliza esta abrazaderita con scratch, entonces vibra menos y lesiona menos el codo epicóndilo, pero no siempre, no siempre. Bien, lo vamos a dejar acá porque tiene muñeca y mano que es bastante largo. Bueno, hemos terminado la clase jóvenes. Mañana todavía tenemos que acabar muñeca, mano y dedos y entrar a exploración del miembro inferior. Yo quisiera concluir mañana, pero a ver, ahora todavía tenemos tiempo. Creo que hasta el primero nos han dicho que podemos seguir pasando clases, pero yo noto cansancio en ustedes. Yo también me siento cansado, la verdad. He ido a descansar unos 3 días a Santa Cruz, pero ese movimiento enloquecedor allá que te revienta. Bueno, jóvenes, un gusto de verlos. Y mañana tenemos que hablar además de los exámenes, ¿no? Quiero ver cómo están. No están mal los exámenes, podían haber estado mejor, pero ha habido varios errores de concepto. Yo ya había comentado esos días antes, ¿no? En la clase del lunes, en la práctica del lunes pasado, en la clase del jueves, ya había notado cierto que les estaba faltando leer la parte neurológica y no lo han hecho bien la parte neurológica, la verdad. Bueno, un gusto de verlos. Tengo que pasar lista, perdón. Aquí estamos. Abastoflor. Presente, doctor. Aguilar. Está. Aníbarro. Bien. Arenas. Bueno, son las últimas clases para poder tener el Arroyo. Está. Presente, doctor. Barja. Presente, doctor. Barrientos. Bueno, parece que algunos no van a recibir el premio por las últimas clases. Bocanegra, bueno, como de costumbre falta. No, el Ríos primero está. Presente, doctor. Y discúlpame, sí tienes todas asistencias, por eso tienen una, bueno, no estoy compartiendo, pero ya una calificación. Bravo. Tampoco está. Calvimonte. Presente, doctor. Sí, Calvimonte no falta. Carvalho está. Presente, doctor. Castro. Dalia. Presente, doctor. Castro Moreno. Presente, doctor. Picha, o Choque Picha. Presente, doctor. Coronado también lo he visto entrar. Cruz Presente, también. doctor. Sara de Aquino. Bueno, esta muchacha ya se dio vacación, creo. Díaz Zoraida. Presente, doctor. Díaz de Medina también está. Estrada, siempre falta. Fernández Bruna. Presente, doctor. Ok. Gudiño. Presente, doctor. ¿Y qué hacemos con tu examen, Gudiño? Gutiérrez Paula está. Presente, doctor. Sí. Un ratito. Está.
Guzmán Gabriel. No está. Yanque. Presente, doctor. López está borrado. Darenka. Bueno. Maturano. Mita. Presente, doctor. Montaño debe estar. Ojeda también. Oropesa. Dudo que esté. Pacheco está. Palancusi. Presente, doctor. Pérez. Presente, doctor. Bueno. Quispe. Perdón, Puchuile primero. Presente. Presente. Quispe. Puchuile presente. Quispe presente. Rodas. Presente, doctor. Salazar está. Señor Anis. Susaño. Presente, doctor. Tito. Valverde. Está. Presente, doctor. Vázquez Yesenia. Presente, doctor. Vázquez Eva. Presente, doctor. Media está. Vélez está. Ventura. Villalba. Sí, gracias. No te preocupes. Presente, doctor. Y Silvetti, que no viene. Sí, ya sabemos quiénes vienen y quiénes no. Bueno, jóvenes, un gusto de verlos. Mañana, Dios mediante, sería la última clase, pero esperemos que podamos concluir. Un gusto de verlos, que sea hasta mañana, Dios mediante. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Recording